¿Cómo ves el ataque que ha sufrido Trump? Bueno, primero, por supuesto, condenar todo tipo de violencia, sea quien sea, y esto es lo que nos distingue de la izquierda. La izquierda condena la violencia cuando viene de cualquiera que ellos piensen que no es de su lado, ¿no? Y cuando viene del otro lado, pues nunca la condenan. Nosotros, digo, los que no somos de izquierda debemos condenar y condenamos siempre la violencia, la sufra quien la sufra, ¿no? Segundo, pues evidentemente hay que alegrarse de que no haya tenido éxito, ¿no? Por muy poco, ¿eh? Porque... Por muy poco, por muy poco. Por cierto que ahora se abre un debate interesante en Estados Unidos. Lo hizo Washington Post, o sea que no lo digo yo, sobre las consecuencias, si las hay o no, de haber introducido el factor de la diversidad como un valor fundamental en la protección del servicio secreto. Es decir, de verdad la diversidad es importante. Trump es un señor que mide 1,90. ¿Qué tipo de personas quieres que esté protegiéndolo? Como poco similar. Como poco, gente que mide 1,90. Gente. No digo nada pero gente que mida 1,90, ¿no? Pero ahí había 3 que le estaban protegiendo que no medían 1,90. Muchos que no medían 1,90. Pero en el Washington Post de hoy hay un debate sobre ese tema, ¿no? De verdad, la diversidad es un valor a la hora de cubrir el riesgo de seguridad de un presidente. De verdad, todo lo que se hizo en ese sitio, y en eso he estado leyendo también el post de Tyler Gray. Tyler Gray es un ex marine, pero no solo marine, sino marine Navy SEAL, y no solo marine Navy SEAL, sino marine Navy SEAL que ha entrenado en servicio secreto durante muchos años y es un agente privado de seguridad. Y dice que ha sido un desastre la planificación de ese evento, ¿no? Y el servicio secreto en Estados Unidos ha tenido algunos fallos clamorosos en la historia, pero ha aprendido muchos de ellos y se supone que se había convertido en algo pues mucho más profesional en los últimos años. Pero lo que se vio en ese atentado, no sé yo si estaba a los estándares que se esperaba de ellos, ¿no? Y dicho todo lo anterior, que es realmente anecdótico, pero también significativo de cómo está Estados Unidos, Trump salió de ahí fortalecido por su actitud, por demostrar una actitud desafiante, valiente, porque como te han disparado, reaccionar sacando el puño y diciendo fight, 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 a luchar, ¿no? En los pocos segundos posteriores a los disparos, creo que da una muestra de carácter, como mínimo de fuerte carácter y de capacidad de liderazgo, que es lo que muchas veces la gente busca a la hora de votar, ¿no? Frente a otro candidato que se piense lo que se piense desde el punto de vista político, pues humanamente creo que no está en condiciones de competir ni con Trump ni con nadie. Habiendo sido pues un clásico de la política que cualquier ciudadano americano interesado lo conoce desde hace muchos años, sabe lo que ha representado, sabe lo que ha sido, pero que hoy por hoy creo que no está en condiciones de competir. ¿Por qué crees que de repente se han dado cuenta ahora? O sea, yo creo que llevamos 4 años dándonos cuenta de que el declive cognitivo de Biden ya lo era hace 4 años, ahora es más que evidente. ¿Por qué crees que de repente se han dado cuenta ahora después de este debate? Bueno, porque ha sido tan evidente, ha sido tan duro. Fíjate que Trump podía haber sido mucho más duro con él. Sí, yo le veía que le daba pena incluso. Y me pareció que había algo de eso. Más que, no sé si pena o no pena, pero desde luego no querer hacer leña del árbol caído. ¿No? Es decir, bueno, yo creo que esto ya es suficientemente claro. Y efectivamente el deterioro cognitivo pues, es progresivo pero, y puede tener pequeños altibajos, pero es irreversible. Y entonces si hace 4 años lo veíamos muchos, los que eran de su lado quizá no lo querían ver, pero hoy es indiscutible y ya tienes a toda la izquierda, incluso a CNN, a todos los periodistas del New York Times, a actores, a gente pidiéndole con cariño que no se presente. Y a mí me parece inhumano hacer que se presente o permitir que se presente. Desde el punto de vista personal, humano, creo que es una persona que se ha ganado ya un retiro digno y alejado de la política, ¿no? Porque pero, además es que es casi peligroso. Sí, pero curiosamente él como quiere seguir adelante, incluso ha desafiado a todos los que le quieren echar, en plan, desafiadme, desafiadme. ¿Por qué crees que quiere tirar hacia adelante? Bueno, yo creo que la condición del líder siempre es seguir y seguir y seguir, ¿no? En España no tenemos costumbre de tener líderes tan mayores, si te das cuenta, desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy en menor medida, pero también eran líderes muy jóvenes, algunos por debajo de 40 años de edad cuando llegaron al poder. Y muy pocos tenían más de 55 cuando lo abandonaron, ¿no? Aquí estamos hablando de líderes de hasta 30 años más de edad. Y no son los únicos, quiero decir que Trump es mayor, Biden es mayor, pero todos los demás candidatos que ha habido en los últimos 4 años, los potenciales candidatos, Elizabeth Warren, bueno, en fin, Bernie Sanders, que era un tío muy mayor también, todos que desafiaban a los posibles candidatos eran también muy mayores, ¿no?
Y los que han llegado hasta ahí, como digo, con esa capacidad de liderazgo, pues quieren seguir. Esa es la naturaleza del líder y a mí eso no me extraña. Lo que me extraña es que su familia y sus asesores más cercanos no se lo desaconsejen, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que puede afectar toda esta vuelta probablemente de Trump, que yo creo que así todos estamos de acuerdo que probablemente vuelva en Europa? Porque al final Trump ha dicho que probablemente se vaya a replegar, vaya a poner muchos aranceles hacia China, una política, digamos, que de intentar frenar el avance de China, y Europa pues está viéndolas venir un poco. Bueno, sin duda. No me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, pero que va a afectar seguro, ¿no? Uh-huh. Y esto último que has dicho es la clave. Es decir, el mundo ahora mismo se juega en la dicotomía Estados Unidos-China. El crecimiento de la economía china también con altibajos, pero es imparable. Y yo no estoy seguro de que el proteccionismo sea la mejor medida. Desde luego la historia reciente parece demostrar que no. Otra cosa es que tú quieras que se juegue con las mismas reglas en todas partes, o por lo menos en tu campo, ¿no? En tu campo, el que venga de fuera y pretenda jugar, pues tiene que adaptarse a las reglas que tú has puesto para los tuyos. El caso más evidente para mí es el de la agricultura española, que está sometida por normativa europea una vez más, y especialmente por burócratas que provienen de países donde la agricultura no tiene ese tipo de peso, a una regulación constante, creciente, asfixiante, que casi impide el desarrollo de actividad económica agraria en condiciones, esto sí, económicamente sostenibles, ¿no? Y sin embargo se permite que venga mucho producto de fuera, especialmente de África, que no se somete en absoluto al mismo tipo de normativa y a ese se le permite competir. Entonces, decir que eso no entre no es proteccionismo. Decirle que se someta a las mismas reglas que tú, eso sí sería algo lógico, ¿no? Pero volviendo al caso de Estados Unidos, no estoy convencido de que el proteccionismo frente a China sea la mejor solución. Sí estoy convencido de que poner las mismas reglas de juego y exigirle a China el cumplimiento de ciertos estándares que no los va a cumplir. Pero bueno, si no lo cumple, pues no ha permitido jugar en los mismos sitios. Eso sí tiene más sentido. ¿No tienes la sensación de que se ha desinflado un poco la burbuja del cambio climático y demás? Está ya como muy apartado. Bueno, vuelvo a lo que te estaba diciendo antes del tema ESG y del tema woke y todo esto, ¿no? Es curioso que se haya desinflado, pero no por las razones que yo hubiera pensado. Es decir, las razones por las que yo hubiera pensado que las teorías de cambio climático se iban a desinflar es porque estaban basados en datos manipulados, pero abiertamente manipulados desde su origen, ¿no? Desde su formulación por la ONU. Y esto se demostró y no sirvió de nada, ¿no? Es decir, la realidad nunca altera la visión de la izquierda. Es decir, la realidad nunca estropea su titular. Y sin embargo no es eso lo que lo está machacando. Yo creo que simplemente hay un cierto hastío con todo, no con el cambio climático, sino con todo lo que pretenden que hagamos por el cambio climático, ¿no? El caso del coche eléctrico es clarísimo. Es decir, hace relativamente poco nos estaban diciendo que todas las ciudades tendrán que tener coches eléctricos y solo eléctricos en muy poco tiempo. Y entonces todo el que tenga un coche de combustión pues es prácticamente un asesino climático. Y luego te das cuenta que es que las redes no soportarían que millones de coches se engancharan. Pero no es una forma abstracta de pensar. Es que en California sucedió, que California es el sitio más avanzado del mundo en lo que tiene que ver con políticas medioambientales y muy específicamente en la del coche eléctrico, ¿no? Acuérdate que los primeros coches eléctricos, que eran estos Nissan, eran los que usaban las estrellas de Hollywood para ir a los Oscar, para que todo el mundo viera que eran ecológicos y tal. Pero ya el año pasado tuvieron que pedir que la gente dejara de enchufar los coches porque se caía la red. De nuevo, porque la infraestructura no está adaptada a la exigencia de los progres, ¿no? Que se inventan cosas y se inventan objetivos y se inventan metas sin preparar, sin tener en cuenta las consecuencias económicas de esas fantasías que tienen, ¿no? Y luego también, por otra parte, se criminaliza la nuclear, que realmente sería una buena alternativa y verde a poder mantener todo eso. Por supuesto, bueno, y luego cuando la realidad entra a funcionar, la izquierda lo sigue negando. Después de la crisis del gas o después de la crisis de la invasión de Ucrania y los subsiguientes cortes del gas ruso, en Europa decidieron recalificar la energía de gas como una energía verde. Bueno, pues aquí la ministra de Transición Ecológica decía que eso no es verde y tal, a pesar de que no contamina, no genera residuos, no, pero no es verde porque yo lo he decidido, ¿no? Porque la izquierda ha dicho que el gas no puede ser verde, como la nuclear no puede ser verde, a pesar de que cumple mejor que ninguna todos los estándares de lo que teóricamente debería ser energía verde. Este tipo de hipocresía es la que está acabando, afortunadamente, con los excesos cometidos en nombre del planeta, en nombre del cambio climático, con los cuales se justifica absolutamente cualquier exceso, pero sobre todo cualquier impuesto, cualquier tasa, cualquier traba, cualquier impedimento, cualquier restricción. Esto es con lo que tenemos que acabar. El cambio climático lo tendremos que tratar con cordura, con sensatez y también en su justa medida.